Bueno, y vamos a hablar de economía. ¿Cuánto nos va a costar recuperarnos de la pandemia? ¿Cuánto va a costarle a la Argentina recuperar la vieja normalidad, como le decimos? Vamos a hablar de esto con Fausto Spotorno, él es economista. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Fausto, gracias por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar todavía la verdad que es difícil pensar en esto porque no vemos un horizonte cercano, pero hay una gran preocupación por la caída de la economía a este momento y lo primero que pensamos todos es, bueno, ¿cuánto le va a costar a la Argentina recuperarse post pandemia? Mira, las estimaciones que estamos haciendo nosotros son que va a tardar casi 2 años, o sea, por lo menos en un escenario optimista o más o menos razonable, recién para finales del año que viene podríamos estar hablando de una actividad económica como la que teníamos en febrero de este año, ¿no? Si querés, diciembre del año pasado, que tampoco era wow, como para tirar... Claro, manteca al techo, sí. Manteca al techo, tal cual, ¿no? Y para recuperar los niveles del 2011, por ejemplo, que fue cuando la actividad económica llegó a su máximo histórico, perdón, llegó a su máximo histórico en el 2017, realmente, pero per cápita por habitante llegó en el 2011 y ahí ya tenemos que hacer reformas estructurales, ya con cómo venía la economía ya antes de la pandemia no alcanza, ¿no? Claro. Entonces, esto es un buen punto para entender que Argentina, más allá de la pandemia, tiene otros problemas que son mucho más graves. Entonces no es solamente cuestión de salir de la pandemia para volver a crecer, porque antes no crecíamos tampoco. Claro. Entonces tenemos doble problema. Primero, salir de la pandemia. Sabemos que la pandemia nos dejó un problema económico serio, sobre la cuarentena ampliada, tan larga y tan restrictiva como fue la cuarentena argentina. Fue una de las más restrictivas y más largas del mundo, ¿no es? Fue y es en algunos casos todavía, ¿no? Y sigue siendo, claro. sigue siendo. Si uno les recomiendo mirar lo que son los índices de movilidad de Google, publica, porque todos tenemos nuestros celulares y sabe más o menos cuánto nos movemos, sabe qué tanta movilidad hay en cada país. Bueno, ellos publicaron un informe de Mobility Service que básicamente informa qué tanto cayó la movilidad en cada país por la pandemia. Y Argentina es uno de los que más cayó, o sea que tiene una de las cuarentenas más restrictivas y las más largas. Eso ha provocado una caída de actividad económica fenomenal. Fenomenal. Estamos hablando de una caída del 20% casi en abril del PBI. Y vamos a ver pérdida de empresas, vamos a ver un endeudamiento muy grande de las compañías. Y eso del lado privado. Del lado público tenemos un Estado que ya digamos, va a tener un déficit fiscal enorme, financiado con una gran emisión monetaria que la gente realmente no demanda, porque en Argentina no es que cuando hay una crisis los argentinos vamos y nos refugiamos en el peso. El peso para los argentinos no es ningún refugio. No, todo lo contrario. Entonces, te diría. Todo lo contrario. Claro. Entonces, mientras que en otros países el Banco Central puede emitir dinero en las crisis porque la gente va a refugiarse en su moneda, porque es el activo más líquido, más seguro, aquí no. Entonces, tenés un exceso de dinero dando vueltas en la economía que hoy está, al igual que las personas, inmovilizado, bastante inmovilizado, ¿no? Pero ahora, en el momento que eso empiece esa emisión, en realidad, Fausto, tiene que ver con los paliativos del gobierno para los privados, para la ayuda social. Sí. En parte sí, en parte... Bueno, la emisión básicamente... Sí. A ver, vamos a poner de esta manera. Ya antes, otra vez, antes de la pandemia también había déficit fiscal, ¿está? Sí. O sea que no empezó el déficit fiscal con la pandemia, si no estiramos mucho mejor. No, es cierto, pero ahora la emisión es récord. Digo, la brecha cambiaria que tenemos ahora te demuestra también eso, ¿no? Ojo, la emisión monetaria empezó en Argentina en noviembre del año pasado, en noviembre. Sí. Y desde ese momento simplemente se fue acelerando continuamente, ¿no? Para financiar el déficit. El momento en que no pudimos pagar más la deuda, empezamos a emitir para financiar el déficit. Y el déficit fiscal fue creciendo. A partir de marzo se aceleró porque aumentaron los gastos del Estado por el lado de servicios de los programas sociales, el IFE, el ATP, todas estas cosas, sí. Y a la vez se desplomó la recaudación tributaria, ¿no? Porque se cae la actividad económica, la gente no está pudiendo pagar los impuestos o directamente cerró, no paga más los impuestos,
y se te desploma la actividad, la recaudación. Entonces, entre la aceleración del gasto primario, que ojo, ya venía de antes, lo quiero aclarar, ya veníamos acelerando el gasto primario de antes, más la pandemia que lo aceleró aún más la caída de la recaudación, nos encontramos con un déficit fiscal enorme que hay que financiar todo con emisión monetaria. Claro. A eso se le suma el Banco Central, que en los 2 meses de la pandemia empezó a dar liquidez para que los bancos puedan prestar. ¿Está bien? Entonces, tenés esos dos efectos de emisión monetaria. Claro. Ahora, a dar liquidez, a devolver liquidez, porque si nosotros tomamos antes de la pandemia, lo que estábamos viendo, y eso es un punto importante, antes de la pandemia, el crédito al sector privado venía cayendo. ¿Tá? Eso significa que en realidad estabas frenando la capacidad crediticia de las empresas antes de la pandemia. Por eso cuando la agarra la crisis, ha hecho tanto daño, porque además que venía 2 años de recesión, el Banco Central venía chupando liquidez para frenar la inflación. Claro. Y al chupar liquidez, obviamente restringe el crédito. Entonces tenías a las empresas medio financieramente medio atragantadas, porque está faltando crédito. Ahí los agarra la pandemia y entonces ahí empieza a dar crédito otra vez el Banco Central. Ahora, hablamos mucho de esta emisión récord, de la preocupación que esto puede generar, pero te pregunto, Fausto, para aquellos que nos están viendo ahora, que dicen, bueno, a ver, yo gano mi sueldo a fin de mes, el que, bueno, hoy tiene la suerte, todavía lo gana completo, algún otro tiene algún tipo de reducción por la cuarentena, pero no mucho más que eso. ¿Por qué me debo preocupar por este nivel de emisión? ¿En qué me puede impactar a mí personalmente? Personalmente, lo que te pasa es que cuando uno mira los sueldos, la verdad es que no están aumentando en términos nominales, están cayendo en términos reales. Sí. O sea, ajustado por inflación, está ganando menos. Y hoy es cierto que la emisión monetaria todavía no se ha transformado en inflación, pero yo creo que eso va a pasar, ¿no? En general, hay un periodo entre que se empieza a emitir dinero, empieza a crecer la cantidad de dinero, entre que aparece la inflación. Ese periodo, históricamente en Argentina, está alrededor de 1 año, más o menos. No es que emite hoy el Banco Central y mañana tenés inflación. Pasar hasta 1 año, incluso en Argentina ha habido hasta 15 meses, incluso hasta que empieza a aparecer la inflación. Pero y de mínimo 6 meses, lo menos que ha tardado 6 meses. Pero en algún momento empieza a aparecer la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a haber dinero en exceso y el crédito es barato y entonces van a aparecer las cosas en cuotas sin interés, porque es barato el dinero y en ese momento empieza a aumentar la demanda de bienes y a presionar sobre la inflación. Además, por otra parte, tenemos una suba del dólar y una presión sobre los costos. Entonces, el empresario está tratando de trasladar en lo posible los costos de reposición al mercado y se encuentra con un mercado que está excedido de pesos, con lo cual tarde o temprano, cuando ese dinero se empiece a mover de nuevo, porque el dinero le pasa lo mismo que a la gente, se ha frenado el movimiento del dinero. Cuando se empieza a mover de nuevo, imagínate que el dinero es como... cuando empieza a moverse empieza a aparecer que hay más dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Porque imagínate, si yo me agarro los pesos, me los saco encima rápidamente, ¿no? Todo el tiempo, en la calle empieza a haber cada vez más dinero, ¿no? Es un sistema de esas características. Es como un flujo de líquido, digamos, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Entonces, cuando empieza a aparecer mucho más dinero en la calle, empieza a generarse el proceso de aceleración de precios. Y además a esto, una presión sobre el dólar. Por eso es que en realidad hay tanta presión sobre el tipo de cambio, porque el mercado se está anticipando a una posible inflación. Claro, totalmente. Fausto, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Te mando un beso, hasta luego. Muchísimas gracias. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.